nosotros la clase anterior estábamos trabajando el concepto de qué sucede con esta población. Entonces, la idea es que yo pueda determinar o sacar una muestra aleatoria, una muestra que sea, pues, en este caso, representativa de este ejercicio. Y esta muestra va a tener también unas características. La N, que es un conjunto de datos, entonces, si en este caso N de la población eran 90, ¿cierto? Yo puedo sacar un N de 12 individuos. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo decir cuántas veces o cuántas muestras podría sacar de este conjunto. Pero si yo saco una muestra aleatoria, yo la debo identificar. Entonces, esta muestra va a tener un N y va a tener también una desviación. Y va a tener una media, o en este caso una media muestral, ¿cierto? Que es la misma característica. Esta media de la muestra va a tener una característica que va a ser posiblemente la misma de la media de la población, ¿cierto? ¿Por qué lo hablamos así? Porque yo puedo trabajar dos tipos de muestreo, uno con reposición y otro sin reposición. ¿A qué hace referencia eso? Que cuando yo saco una muestra, tengo de 12 individuos, la puedo volver a llevar y puedo volver a sacar otra muestra, o puedo volver y sacar otra muestra, o puedo sacar diferentes muestras aleatorias. Entonces yo puedo decir, cada muestra de estas, ¿cuántas unidades tiene? Entonces sean de 12, pero yo no estoy retornando los individuos de esta a las otras muestras. Entonces, por eso se habla de un ejercicio de muestreo. Entonces, en este caso puedo identificar cuándo es con reposición y cuándo es sin reposición. Entonces, siempre se puede asumir que la media de una muestra va a ser exactamente igual a la media de la población. Pero lo que cambia es la desviación. Mientras que la desviación de la población va a ser más grande, porque en este caso, ¿qué tiene en cuenta? Todos los conjuntos, y la media de la población, de la muestra, va a ser en este caso diferente a la media de la muestra. Entonces, ¿cómo determinamos la desviación de una muestra? La desviación la podemos trabajar con el ejercicio que estábamos observando, donde usted a esta muestra tenga que hacerle un análisis de sacarle su propia N, sacamos su media, hacemos N menos los diferentes valores y elevamos al cuadrado, sacamos la varianza y posteriormente la desviación. Y la fórmula más sencilla que poderla trabajar es esta. Entonces podemos decir que la desviación de una muestra con reposición, o sea, que yo lo esté llevando nuevamente o que la saque simplemente aleatoria, va a ser igual a la desviación de la población sobre la raíz de n. Y si voy a trabajar un muestreo sin reposición, o sea, que saquen los valores exactos, entonces voy a trabajar esta fórmula donde me dice que es la desviación de la población sobre la raíz de n datos de la muestra por la raíz cuadrada del número de datos de la población menos el número de datos de la muestra sobre n de la población menos 1. Entonces, para poder identificar como este ejercicio, ¿cierto? Para que no nos vayamos a confundir, yo puedo decir que, bueno, voy a dejar que tengo una población, voy a trabajarlo así, tengo una población de 45 personas, ¿cierto? Cuya media, por ejemplo, cuya media de hacer ejercicio cuya media para hacer ejercicio es de 2 horas, con una desviación de 20 minutos. ¿Listo? Ahora, de esa población que yo tengo, voy a sacar una muestra, ¿cierto? Aleatoria, en este caso sin reposición, o sea, una muestra completa de 12 personas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la desviación
cuál es la desviación de este conjunto de personas para poder identificar. No me interesa ya la población, yo quiero es trabajar sobre esta muestra. Entonces yo lo que debo hacer es simplemente hacerle el ejercicio de utilizar. Si es sin reposición, entonces voy a decir que la desviación de la población va a ser igual a la desviación 20 minutos sobre raíz de 12 multiplicado por la raíz del número de personas de 45 menos 12 sobre 45 menos 1. Y así voy a encontrar la desviación de este conjunto de personas. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿en cuánto las personas se están diferenciando de esta muestra en hacer su ejercicio? Entonces ya podemos identificar que con esto hasta podemos encontrar posiblemente su propio intervalo de confianza, ¿cierto? Bueno, se lo voy a quitar. Entonces, aquí puedo hacer este ejercicio de la reposición. Y finalmente, pues encontramos los valores que nos están pidiendo, que es el que nosotros necesitamos. Otro ejercicio que nosotros podemos identificar con esta, ¿cierto? Porque esto es como la base del ejercicio que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, yo tenía por acá, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí nos tienen allá rezando los chiquitines. Listo. Tengo, tengo una población, una muestra de 500, que en este caso pongámosle 500 objetos, ¿cierto? Tenemos 500 objetos que tienen un peso de 5.02 gramos. Listo. Ahora, me dice que estos objetos que tienen un peso aproximado presentan una desviación típica de 0.30 gramos, ¿cierto? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de encontrar en 100 en 100 objetos, ¿cierto? Un conjunto que tengan un peso de 400, en este caso 96 a 500 gramos, o de 4.96 a 5 gramos. Entonces miren que yo tengo aquí ya una pequeña pregunta, o sea, me están diciendo que tengo una población, ¿cierto?, de 500 unidades, saco de aquí una población, una muestra de 100 objetos y me determine que cuál es esa probabilidad de encontrar en esto un peso de 4.96, sabiendo que el peso normal son de 5.02. Esa es la pregunta que me está haciendo. Entonces yo lo que tengo que hacer es llevarlo esto a un ejercicio de distribución, en este caso de la probabilidad que ya hemos trabajado en la normal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Inicialmente, ya tenemos nuestros datos y vamos a decir que como estamos sacando 100 objetos al azar y no los estoy devolviendo, pues estoy haciendo un muestreo sin reposición. O sea, no lo estoy reponiendo. ¿Por qué? Porque estoy sacando completamente y a mí me interesa ese conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser esas condiciones? Voy a decir que la desviación de la muestra, en este caso, va a ser igual a la desviación sobre la raíz de n multiplicado por nuestra fórmula n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. Y simplemente lo que hacemos es reemplazar estos datos. Entonces nos van a decir
que la desviación sería igual a 0.3 sobre la raíz de 100 multiplicado por la raíz de 500 menos 100 sobre 500 menos 1. Y esto nos va a decir que tiene una desviación de 0.027 gramos, ¿vale? O sea, esto ya sabemos que es nuestra desviación. Entonces lo vamos a colocar aquí. Entonces ya sabemos que estos 100 objetos presentan una desviación de 0.027 gramos. Mientras que los 500 objetos tenían una población de 0.30, la desviación de la muestra, si en este caso va a ser inferior, va a ser a 0.027 gramos. Listo, hasta aquí tenemos como nuestro primer concepto. Ahora me dice que cuál es la probabilidad de encontrar en 100 objetos esta muestra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente vamos a trabajar nuestra famosísima fórmula que dice que Z, ¿cierto? Igual a X menos mu sobre desviación. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, que yo lo tenga donde la media es 500.2 y que yo necesito saber esta muestra de 496 a 5, necesito saber cuál es esta probabilidad de que de 100 objetos tengan esta área. Entonces lo que hacemos es simplemente trabajar con estos valores y vamos simplemente a despejar. Entonces decimos 496 menos 500.02 sobre la desviación. ¿De quién? Ya no la voy a trabajar la desviación original, sino la desviación de la muestra que es mi objeto de estudio. Entonces en este caso es 0.027. Y este Z, si nosotros lo comparamos para nuestra tabla, nos va a dar un valor de menos 2.22. Y hacemos el mismo caso con el otro, el Z2, que va a ser igual a 500 menos 502 sobre 0.027. Y esto nos va a decir que va a ser de menos 0.47. Entonces lo que nosotros hacemos es buscar esas áreas que corresponden a estos valores. Y entonces me dice que el área para el primer valor va a ser igual a 0.4868, ¿cierto? Y para el segundo es 0.2704. Hacemos la diferencia porque tenemos nuestra campana, ¿cierto? O sea, si yo tengo todo esto, lo que hago es tomar de aquí a aquí, de aquí a aquí, y este menos este me va a decir que es este valor. Y si yo lo restamos, me va a decir que esto es igual al 0.2164, o sea que el 21.64% es la probabilidad de encontrar de 100 objetos, o sea, de extraer de una población de 500 objetos, a extraer 100 objetos con una desviación de esta característica y que su peso esté entre 4 y 5. O sea, esa es la probabilidad que yo debo encontrar. Entonces, en esto consiste como el ejercicio de la probabilidad del muestreo, que si yo tengo un conjunto de datos, ¿cierto? Yo tengo un conjunto de personas, extraigo una muestra, pues la desviación de esta en algún momento siempre puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual, dependiendo de las condiciones que yo esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? El valor de n, ¿cierto? Entonces, todo influye sobre el valor de n. Otro que nosotros podemos identificar es, por ejemplo, decir que tengo una población de 50 individuos. Y entonces de esa población de 50 se extrae una muestra
que tiene una media pongámosle, de 20 y tiene una desviación de 3. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la desviación de la población? Entonces, para este primer caso, lo estábamos trabajando eh, a partir de las desviaciones, y yo tengo que identificar, bueno, esta muestra que le he sacado es aleatoria o es una muestra exacta. Entonces, si me dicen no, es aleatoria o se puede estar sacando, removiendo, entonces puede ser una muestra con reposición o sin reposición. Eso ya es dependiendo como de la interpretación que se le dé al ejercicio. Entonces, si lo vamos a trabajar así, pues simplemente lo que hacemos es volver a despejar. Ya habíamos dicho que la desviación sobre esto, entonces va a ser igual, la desviación de esa población va a ser igual a la desviación de la muestra multiplicado por la raíz, en este caso de la raíz de n, ¿vale? Entonces así yo ya puedo identificar como esas características. Y también, y pues esto yo lo podría, si quiero, si lo voy a hacer sin reposición, sobre la raíz bueno, n de la p menos nx sobre np menos 1. Entonces ya es dependiendo si este valor lo agregamos, se añade o no, dependiendo si el muestreo es con reposición o sin reposición, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, profe, con reposiciones con lo que está debajo, con la raíz y todo eso, o cómo. Sí. Ah, ya. ¿Alguien más? O sea, esta es la fórmula, o sea, la que yo la estoy trabajando aquí, ¿cierto? Esta es sin reposición, o sea, esta es sin reposición. Y entonces aquí la voy a poner. Con reposición, la fórmula sería la desviación de la muestra sería igual a la desviación de la población sobre la raíz de n. Y sin reposición, ¿cierto? O sea, que sea exacta, la población va a ser igual a esta de la muestra va a ser igual a la raíz de la población, a la desviación de la población sobre la raíz de n, y esto lo multiplicamos por n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. Que si nosotros hacemos este valor aproximadamente, es un valor muy pequeño, pues que de todas maneras va a generar pues en este caso, ¿qué se puede decir? Un valor que no me va a afectar mucho, pero que sí me genera un cambio dentro de del ejercicio. Es que es como, por ejemplo, en el caso de ustedes, que yo les diga, tengo la población de los estudiantes de quinto semestre y vamos a medirles las alturas. Y entonces en las alturas les decimos, bueno, ¿cuál es la media de todos ustedes? Entonces, hacemos una comparación y encontramos que la media de alturas, por ejemplo, está en 1,75. Entonces yo puedo decir, bueno, eso está muy bien. ¿Qué sucede si yo divido al grupo en 6 subgrupos? Y entonces hacemos un muestreo casi puntual, como lo que veníamos haciendo ahorita, que yo les decía de los intervalos. Aquí pónganse en un grupo los más pequeñitos, allá pónganse los medianos y allá los más altos. Si yo voy a comparar ¿cómo se llama? La media de cada grupo va a ser muy diferente al de la población y al de ellos mismos, ¿cierto? Porque estoy sacando una muestra exacta. O sea, yo digo, vengan, ustedes salgan de esta forma. Entonces yo no puedo decir que en ese caso se me está cumpliendo el parámetro. Si yo le digo, comparemos las medias de las muestras
y saco la media de los más pequeños, la media de los más grandes y después las promedio, pues eso me va a decir que es la media de la población. Entonces, ahí yo podría decir, ah, bueno, sí se está cumpliendo. Ahora, la otra es que yo pueda decir, vamos a tomar una muestra aleatoria, y entonces cojo unos pequeños, unos altos, por ejemplo, si yo sabía que son 26 en el salón, voy a coger 4 personas, 2 pequeños y 2 altos, los promedio, pues la media de esa muestra va a ser exactamente igual a la media de la población, ¿cierto? Porque van a tener las mismas características, sino que es de menos individuos. Entonces ahí yo ya puedo tener una noción. Y digo, bueno, si esa es la media, ¿cuál es la desviación? Pero podría ser que los que haya cogido no tengan una diferencia tan grande, entonces la desviación de ellos va a ser más pequeña que la desviación inicial que yo estaba trabajando. O podría ser al contrario, podría ser que yo le tenga, tome los dos más altotes y los dos más bajitos. Entonces la media va a ser igual, pero la desviación va a tener un poco más ¿cómo se llama? De abertura, o sea, va a ser un poco más amplia. Entonces yo por eso tengo que identificar, y para no ponerme a hacer ese tipo de trabajos, pues simplemente utilizo, verifico qué es lo que voy a hacer, si es con reposición o sin reposición, y según esto saco mi valor, ¿vale? Hasta aquí queda como comprendido. Sí, profe. Vale, bueno. Entonces, a partir de esto, muchachos, del ejercicio del muestreo, vamos a trabajar la siguiente tema, o el siguiente tema, la siguiente temática, como lo quieran trabajar, que es la parte de las pruebas de hipótesis. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando hacemos un experimento podemos generar una hipótesis. Por ejemplo, una hipótesis de la que estábamos ahorita hablando. ¿Será que si yo tengo una población de estudiantes cuya altura es de 1,74, cuál es la probabilidad de que yo saque un grupo, que es lo que hicimos hace un momento, cuál es la probabilidad de que yo saque un grupo de 5 personas que estén por encima de la media, ¿cierto? Entonces, eso sería una hipótesis. La otra hipótesis es decir, no, los estudiantes, me dice, vea, el grupo de estudiantes de mecatrónica sacó un promedio en la evaluación de 3,8. Y yo les digo, no sacaron un valor de 3,8, ellos sacaron un valor de 3,5, ¿cierto? Eso es una hipótesis. Entonces me dicen, verifiquemos esa hipótesis. ¿Cuál de las dos se puede cumplir? ¿Cierto? Entonces nosotros habíamos venido trabajando, entonces vamos a decir que vamos a mirar lo que se conocen como pruebas de hipótesis, ¿cierto? Y dentro de estas pruebas de hipótesis, nosotros vamos a trabajar un concepto que ahora lo vamos a conocer como el valor P, o en este caso va a ser una significancia. Y si hablamos de significancia, pues vamos a hablar de confiabilidad o de confianza, ¿cierto? Entonces, ¿en qué radica el ejercicio de hacer la prueba de hipótesis? Desarrollar un ejercicio estadístico consiste en hacer una prueba estadística, en la cual se va a encontrar un valor Z. Ustedes ya lo saben manejar, ya saben sacar los valores Z, ¿cierto? De las tablas, tanto acumulada como del 50%. ¿Y qué vamos a hacer con ese valor de Z? Lo vamos a hacer una comparación en el valor del intervalo. O sea, ejemplo, si yo tengo aquí una tabla y tengo, es mi significancia,
aquí está mi significancia, pues esto es el intervalo de confianza o el área de confiabilidad. Entonces yo lo que hago es realizar una prueba de hipótesis y voy a encontrar un valor Z y lo voy a comparar en esta tabla. ¿Qué pasa? Si el valor Z se encuentra en esta área, esto se llama un área de aceptación. Y si sale acá, es un área de rechazo. Entonces es como si usted le dijera a su novia, bueno, a mí me gustaría que te cases, ¿cierto? O que salgamos o que nos cuadremos, igual. Entonces ella le dice, listo, yo te voy a hacer una prueba de hipótesis. Si esa prueba lo que me da cae sobre esta área, o sea, qué tan segura, por ejemplo, qué tan seguro estás, por ejemplo, de casarte conmigo, de ser mi novio, lo que sea. Entonces, si cae sobre esta área, se acepta esa hipótesis. Si cae sobre esta área, se rechaza. Entonces, yo tengo que conocer qué tipo de áreas las voy a manejar. Entonces, este valor es la significancia que se va a trabajar. Entonces, ¿qué tan seguro estás, por ejemplo, de desarrollar un examen? Entonces, no, yo estoy seguro en un 90% que lo voy a pasar. Entonces, hacemos la prueba y esa prueba va a partir de qué? De unos valores que tiene que ver con, en este caso, la media. Vamos a tener que utilizar una desviación y vamos a tener que utilizar pues en este caso, una muestra, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a usted le dicen, hay un vendedor de productos agrícolas, por ejemplo, y dice que esos productos tienen una eficiencia de productividad en un 70%, o puede garantizar con una certeza del 70% que esos productos sí son efectivos en el campo. Y entonces usted dice, no, yo quiero probar eso. A ver, yo no voy a probar todo el lote, sino yo voy a sacar una muestra. Entonces usted saca una muestra aleatoria con reposición, o bueno, sin reposición en este caso, pero normalmente en estas pruebas de hipótesis se trabaja la prueba con reposición, porque usted la puede sacar y la puede devolver si de pronto no es factible. Entonces saca esa muestra, la analiza, ¿cierto? Le hace una prueba de hipótesis y resulta que el Z que encontró en ese cae sobre una zona de aceptación. Entonces usted acepta el postulado que el señor dice que sí es efectivo. Si le cae en una zona de rechazo, va a decirle, no señor, usted está mintiendo, entonces yo no le acepto ese producto. O sea, si cae en esta zona de rechazo, lo que hace es rechazar la hipótesis que era supuestamente nula y voy a aceptar una hipótesis alterna. Entonces ya vamos a mirar este ejercicio. Como parte de la misma teoría, o sea, de la teoría de qué es la hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis en primer lugar? Una hipótesis, en este caso, es una afirmación paramétrica. ¿Qué quiere decir afirmación paramétrica? O sea, que es sobre un parámetro, o sea, es elaborada sobre un parámetro, sobre que tiene una población que está sujeta a verificación. Ejemplo, yo puedo generar una afirmación paramétrica. El 30% de los estudiantes de quinto semestre hicieron trampa. O no quisieron, digamos, son tramposos. Ya, eso es una afirmación que y me puede decir alguien, a ver, demuéstrelo. ¿Cómo lo verificamos? Desde un concepto estadístico, o sea, genéreme una afirmación estadística. Si eso es verdad o es mentiras o en qué porcentaje son, eso se puede generar, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos con esto es trabajar una evidencia de la muestra con respecto a la teoría de la probabilidad. Entonces, por eso les decía que debíamos tener
de la probabilidad. Bueno, por eso nosotros deberíamos conocer el concepto de teoría de probabilidad y teoría del muestreo, porque desde este muestreo, desde esto, nosotros vamos a trabajar con nuestra fórmula x barra va a ser igual a desviación sobre raíz de n. ¿Cierto? Tengamos en cuenta este concepto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros lo que buscamos es verificar si esa hipótesis que nosotros planteamos es verdadera o falsa. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a sacar dos tipos de hipótesis. Entonces, vamos a decir que dentro de nuestro ejercicio vamos a tener H sub 0, que en este caso lo vamos a llamar hipótesis nula, o H sub 1, que sería hipótesis alterna, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hace referencia ese ejercicio de hipótesis nula o hipótesis alterna? Entonces, hipótesis nula es aquella que se postula. Entonces, es la que yo digo, el 30% de estudiantes hicieron trampa. Y hipótesis alternativa va a ser cuando, o sea, va a ser un rechazo de H sub 0. O sea, ¿cuándo se presenta hipótesis alternativa? Cuando yo rechazo el postulado que lo estoy haciendo. Pero no lo rechazo porque sí o porque no, sino que yo lo rechazo es desde un concepto probabilístico utilizando nuestro ejercicio, ¿cierto? Hasta aquí queda comprendido como la H sub 0 y H sub 1. Sí, profe. Vale. Entonces, para poder desarrollar este tipo de hipótesis o de afirmaciones, voy a llevar un protocolo o voy a llevar unos pasos, una guía. Entonces, esos pasos para poder desarrollar una hipótesis, ¿cierto? Primero, ¿cuál va a ser? Postular H sub 0 y H sub 1. Siempre yo tengo que sacarlo. Segundo, debemos especificar la asignación. Ya vamos a mirar en qué consiste esa asignación, ¿cierto? Tercero, debemos calcular los valores de Z sub C y Z sub P. ¿Qué será Z sub C? Es el valor Z que nosotros venimos a trabajar, pero este es el Z crítico. O sea, es el límite hasta donde aguanta el intervalo. Y Z sub P, en este caso, va a ser el Z de prueba, el que a usted lo ponen a verificar dentro del ejercicio, ¿cierto? Cuarto, definir zonas de aceptación, que estas las vamos a sacar a partir de estos, ¿cierto? Y quinto, vamos a tomar la decisión, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Ahora, nosotros debemos tener en cuenta, en este caso, el valor de Z crítico. O sea, este Z crítico depende de N. Entonces podemos encontrar que hay N que son mayores o iguales a 30 o N que son menores a 30 datos, ¿cierto? Para poder identificar si es una fórmula, en este caso, muy grande o es una fórmula pequeña. Pues eso es lo que se debe plantear. Con respecto a la parte de la asignación, entonces aquí tomamos la decisión y se concluye. Voy a la parte de la asignación. Entonces,
¿Cuándo identificamos esta asignación en un conjunto de datos? Podemos tener tres tipos de gráficas. La primera, ¿cierto? Cuando nosotros decimos que los valores, entonces voy a poner, cuando los valores de la muestra son menores a la media de la población que yo estoy tomando, voy a trabajar dentro de mi gráfica que voy a elaborar. La zona de rechazo va a estar al lado izquierdo. Cuando trabajamos unos datos, valores de la muestra mayores a la de la desviación, vamos a decir que la zona de rechazo está hacia la derecha. Y cuando me dice que son menores o iguales o son diferentes, cuando son diferentes, entonces voy a trabajar a doble cola. O sea, la zona de rechazo va a ir hacia los dos lados, ¿cierto? Eso es como para poder identificar el concepto, o sea, como para simplificar el concepto de la teoría del muestreo, en este caso de las pruebas de hipótesis. Ahora, voy a hacer un ejemplo como para poder identificar todo este concepto. Entonces, el ejemplo clásico que se trabaja, ¿cierto? Se puede decir que yo tengo unos bombillos o se encuentran unos bombillos en donde me dicen que la edad media de vida útil, pues en este caso, es de 1000 horas. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es decir que de pronto en este caso no voy a trabajar unos bombillos. A ver, me dice que tengo una edad promedio de vida útil de unos bombillos de 1000 horas. Entonces se extrae una muestra y se identifica que la media de ese conjunto es de, pongámosle, 800 horas. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo un conjunto donde me dicen que hay una empresa que está distribuyendo. Aquí me están diciendo que yo tengo una empresa que genera bombillos cuya vida útil es de 1000 horas. Y entonces el fabricante me dice que esto tiene una desviación de las 1000 horas, una desviación de 100 horas. Entonces yo le digo, a ver, yo voy a hacer una muestra, yo quiero ir a verificar si eso es verdad, y saco una muestra aleatoria donde pueden ser de 50 bombillos, o de 100, o de 20, de 10, bueno, pongámosle 50 bombillos, y entonces encuentro que la media de vida útil es de 800 horas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, a partir de esto yo voy a hacer una prueba de hipótesis para verificar este ejercicio. ¿Qué me dice el proceso? Primero, identifique los valores de hipótesis o la prueba. Entonces, en este caso me va a decir que la hipótesis nula que me plantea el ejercicio es que en realidad la media es igual a 1000 horas, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa que yo puedo plantear, me voy a basar es como en esta media. Me dice que la media es menor a 1000 horas. Entonces, cuando yo tengo ya este concepto, ¿qué me está diciendo? Que el tipo de gráfica que yo voy a trabajar tiene que ser hacia el lado izquierdo, o sea, porque la media, en este caso que quiero analizar, va a estar por debajo de la media, pues supuestamente normal. Entonces yo lo que voy a es a verificar si esto es verdad.
Para eso planteo mi prueba de hipótesis y lo que debo hacer es encontrar cuál es esa área que se va a presentar. Ahora, mi pregunta que aquí vendría, que sería, entonces sería, ¿con qué confiabilidad o con qué confianza se va a trabajar? Entonces yo le puedo decir que el señor estaba diciendo que esto está a un 90% de confianza, ¿cierto? Entonces yo lo que digo es, listo, a partir de estos datos, pues tengo que plantear mi hipótesis o mi prueba, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Primero, proponga la hipótesis alternativa o hipótesis nula. Sé que la media son 1000 horas, la hipótesis alternativa son menores a 1000 horas, ¿cierto? Voy a especificar la asignación, entonces ya sabemos que nuestra curva tiene esta característica y la zona de rechazo va a pegar justamente aquí y que me dice que encuentre los valores de prueba. Entonces voy a ir con el Z crítico. Z crítico lo vamos a trabajar a partir de nuestra tabla, directamente encontrando con este porcentaje, o sea, 0.9. Y nosotros nos ponemos a buscar en nuestra tabla acumulada, Z, donde tengo, voy a buscar ese valor de 0.9. Entonces, ¿dónde está mi tabla? Tabla acumulada. Entonces, ese Z crítico de 0.9 viene a ser justamente 0.9. Aquí está 8. Entonces, para este, el Z es de 1.29. Entonces, ese valor de 1.29 lo voy a ubicar sobre el área de trabajo. Entonces, voy a decir que este Z aquí me da 1.29. ¿Qué sucede? El segundo paso es encontrar el Z crítico. Entonces, el Z crítico es el que nosotros debemos sacarlo a partir de nuestra fórmula, perdón, el Z de prueba, que es el que nosotros debemos probar. ¿Y qué me dice? Que el Z de prueba es igual a X, ¿cierto? Que es lo que estoy buscando, menos la media sobre la desviación. Pero ¿cuál era la desviación que estábamos trabajando? Como es una muestra de 50 unidades, entonces voy a decir que es igual a la desviación sobre la raíz de 50. No sé si tienen ahí, por favor, una calculadora que me colaboren sacando ese valor. A ver si lo sacamos por acá más rápido. Entonces, vamos a decir, ¿cuánto es X1? X1 es el valor que nos están dando, 800 menos 1000 sobre, en este caso sería 100 sobre 7.07. Entonces, hagamos 100 sobre 7.07, 14.14, y le decimos 800, serían 200 sobre 14.14. Dividido. Menos 14.14. Sí, ¿no? Menos 14.14. Este valor. A ver si lo tengo acá. 200 menos este. Aquí lo tengo. Y este valor lo tenemos que buscar para nuestra tabla Z. Está bien. Menos 14.14.
este valor que yo lo encuentro aquí, lo tengo que buscar en mi tabla. Entonces, mi tabla, tengo aquí que me dio positivo, ¿cierto? Y aquí va en aumento y el ZP va a venir en disminución hacia este lado. Entonces, ZP, pues por acá abajo me va a dar el menos 14.14, ¿cierto? O sea, ¿qué se concluye aquí? Que se rechaza o cayó sobre en la zona de rechazo. Entonces, si dice, se rechaza H sub 0. ¿Y qué era H sub 0? Habíamos dicho que H sub 0 lo habían planteado diciendo que la media era igual a 1000 horas. Entonces, según esto, como rechazo H sub 0, acepto que la media es menor a 1000 horas. Entonces, en este caso voy a decir que la media de la muestra es diferente a la media de la población, ¿sí? Porque ya realicé una prueba de hipótesis y no me coincide o no da el valor que yo estaba esperando. Profe, para que quede más claro. Vale, listo. Entonces voy a tener, por ejemplo, esto es lo que lo trabajan en algunas máquinas, o esta prueba es la que se trabaja como a nivel mecánico. Entonces le dicen que una máquina que empaca refrescos o que hace un proceso de envase de gaseosas, genera o hace un proceso de vertimiento de 225 mililitros en cada recipiente, ¿cierto? Entonces, esta es la muestra que se solicita. O la máquina está calibrada para empacar 225 mililitros de gaseosa sobre una botella. ¿Listo? Entonces, esto es lo que nos dice la prueba. Ahora, un grupo de estudiantes, en este caso, saca una muestra aleatoria. Saca una muestra aleatoria de 36 botellas. O de 36, sí, botellas. Y se dan cuenta que esas 36 botellas arrojan una media de 220 mililitros. O sea, ¿qué estamos observando? Que es menor que la de la población. Entonces uno podría decir, pues ya, de antemano que esta media pues no es la misma, ¿cierto? Pero le dicen, no, pruébela o verifíquela desde la prueba de hipótesis. Entonces uno dice, listo, ¿cuál es la desviación, por ejemplo, de este conjunto? Entonces le dicen, tiene una desviación de 15 mililitros. O una desviación típica. Pilas aquí. Perdón, aquí no es, esta es acá. Una desviación de 15 mililitros. Entonces uno dice, bueno, vamos a verificar si eso es verdad. Entonces, lo que hacemos es probar hipótesis nula. Entonces, mi hipótesis nula, ¿qué voy a plantear? Voy a decir que sí, que la media de los refrescos es igual a 225 mililitros. Y voy a plantear una hipótesis que la saco de la muestra. A mí me dio menos, entonces digo, no, esa muestra es menos a 225. ¿Cierto? Y lo que hacemos entonces es probar. Ahora me dice, bueno, a partir de una significancia del 5%, que esto es prácticamente el valor, cuando ya lo miren ustedes, este es el valor P, el P-valor. Uno siempre se trabaja es con esta significancia, o sea, si yo tengo el 5% de significancia, eso quiere decir que el ejercicio va a tener un 95% de confiabilidad, o prácticamente el 5% es el error que todo análisis debería tener. O sea, ese es el permitido, ¿cierto? O sea, cada ejercicio, cada prueba que hagamos de aquí en adelante, la de Tukey, la de Duncan, la de TED Student, si el valor nos da
dentro del 0.5, rechazamos esa hipótesis. Si nos da más arriba que el 0.5, aceptamos esa hipótesis. Y eso es el ejercicio de significancias, por ejemplo, cuando uno saca un valor en SPSS, a uno le suelta, le dice, se hizo estas pruebas de comparación a una significancia del 0.08. Entonces uno dice, como está sobre la significancia, acepto, o prácticamente sí se puede generar, o sí existen diferencias significativas y demás postulados que uno hace. Entonces, cuando ya tenemos pues este valor, voy a encontrar el famoso Z crítico. Z crítico decimos que lo trabajamos de la tabla, entonces lo sacamos de la tabla en donde encontramos, si la significancia es el 0.5, pues la confianza o el Z de confianza va a ser el 95% o va a ser en este caso el 0.95. Si nosotros lo buscamos en la tabla, normalmente el Z que equivale a esto es menos 1.64. Entonces ya nosotros podemos trazar nuestra curva y decir que este es el valor crítico al cual vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces esta es mi zona de rechazo. Encontramos el Z de prueba. Y el Z de prueba hacemos el mismo ejercicio. Decimos, sacamos, ¿dónde está? 36 botellas, perdón, el valor 220 menos 225 sobre, en este caso, 36 botellas, perdón, sobre la desviación, que son 15, por raíz de 36. Y esto nos arroja un valor de menos 2.0. Ese está como mucho más aterrizado y más cercano. Entonces, este 2.0, ¿dónde cae? Aquí. Porque esto va disminuyendo, entonces aquí va a ser menos 2, menos 1. Bueno, aquí me aparece. Entonces, es muy cercano, por ejemplo, a esta área. Entonces, igual, ¿qué decimos? ¿Aceptamos o rechazamos? Entonces, decimos que la H sub 0 se rechaza, o sea, decimos que ya no va, y aceptamos H sub 1. O sea, decimos que las medias de todo el muestreo son diferentes al de la población. Por lo tanto, rechazo esta característica que me dice que están envasando en 225, sino que están envasando en realidades un poquito menos, o sea, puede ser 224, 223, 220, pero no se da el valor exacto de este punto. Busquemos uno que tenía uno con aceptación, donde tengo uno con aceptación. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este. A ver. Entonces se puede decir que una empresa, ¿cierto?, se da cuenta que las ventas disminuyeron, ¿cierto? Entonces por eso quieren sacar del menú el pollo. O sea, lo quieren ya sacar, no quieren seguir vendiendo. Porque está por debajo, o sea, del valor que, pues en ese caso, son de 4.500 pesos.
Entonces ellos lo que hacen es encontrar o sacar una media, ¿cierto? Se saca una muestra de 144 productos, y estos tienen una media de 4.477. Se puede identificar del ejercicio que con una confianza del 2%, una significancia del 2%, tenemos un S de 1.128, de 1.128 pesos, ¿cierto? Entonces lo que nosotros queremos es hacer ese análisis del ejercicio. Y lo mismo, entonces planteamos H sub 0, H sub 1, ¿cierto? Decimos que en H sub 0 el valor del pollo, pues en este caso, que en la media está por debajo de 4.500, y aquí lo pudimos observar. Y me dice que H sub 0, que en la media, perdón, la media es 4.500 y que la media está por debajo de 4.500. Y hacemos el mismo ejercicio. Entonces, encontramos, por ejemplo, el valor de alfa, o sea, en este caso el 98%, me va a corresponder a un Z de menos 2.0053. Y voy a trabajar el Z de prueba, o sea, aquí ya lo trazamos, pongámoslo por aquí, menos 2.05. Y el Z de prueba lo voy a trabajar a 4.477 menos 4.500, porque es menor, sobre, en este caso, 1.128 sobre la raíz de 144. Y este valor me arroja un Z de menos 0.245. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Esta es mi zona de rechazo, esta es mi zona de aceptación, y este valor, menos 0.245, está en la zona interna, ¿cierto?, de la zona de aceptación. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Verifico y acepto la hipótesis nula. Entonces, que el señor me está diciendo que van a disminuir, no quieren sacar el menú del pollo porque está por debajo de él, o sea, el almuerzo les tiene, o sea, no les alcanza, ¿cierto? Porque está por debajo de 4.500, y yo le puedo decir que no, que el precio está exacto, o sea, que se mantiene esta hipótesis donde sí va a tener un costo de 4.500 pesos.